Buenas tardes a todos. Hoy, martes 27 de mayo, estamos reunidos en el Instituto de Derecho de Trabajo del Colegio de Abogados de Quilmes para dar inicio a nuestro tercer encuentro de la actividad académica que hemos organizado para el mes de mayo. La reunión de hoy, el encuentro de hoy, va a estar a cargo de las doctoras Marcela Carla Llanes y María Fernández Domínguez. Ambas son abogadas laboralistas, integrantes del Instituto de Derecho del Trabajo. Van a tener a cargo desarrollar el tema de inconstitucionalidad y convencionalidad de la Ley 27742, artículo 80, artículo 80, 132 bis y la ley 23, 25, 323, perdón. Y van a hablar también respecto de la acción de daños por la derogación de esas indemnizaciones agravadas. Bueno, muchas gracias. Damos comienzo a la actividad del día de hoy. Gracias, Aldana. Bueno, buenas tardes a todos. Agradezco especialmente este espacio a mis compañeros del instituto, porque lo que aquí nos convoca es ni más ni menos que el análisis técnico y político de una profunda reforma regresiva, la llamada Ley Bases, que pretende modificar sustancialmente pilares centrales de nuestro derecho de trabajo. En este bloque, como bien dijo Aldana, vamos a desarrollar lo que son las derogaciones y modificaciones de las indemnizaciones laborales, el control de constitucionalidad y convencionalidad, obviamente en la entrada de vigencia de esta ley. Y asimismo vamos a tratar el tema de daños laborales. En principio tenemos que hablar sobre el impacto, en realidad, el impacto político de esta ley en nuestro derecho argentino. Y como dijimos, realiza una reforma regresiva y desprotectoria del sujeto de preferente tutela. La misma perjudica a los trabajadores, favoreciendo al gran empresario argentino, motivada con fines puramente políticos y económicos, en pos del capitalismo extremo que nos está dando el gobierno de turno. Y siendo sus fines una combinación de intereses que benefician solamente a grandes corporaciones y monopolios que por supuesto contribuyeron a la redacción de la norma. La misma se encuentra plagada de inconstitucionalidades y contradicciones con normas vigentes de rango superior. Y esto ha generado una enorme inseguridad jurídica, donde se pueden presentar reclamos de reparación integral frente a derogaciones de indemnizaciones tarifadas que cuantificaban daños ciertos y reconocidos. Es sabido que las normas no son inmutables, ¿no? Pero la tutela jurídica alcanzada por ellas no se puede desactivar sin consecuencias. Y entonces, en primer lugar, opera la validez de esa reforma a la luz de los derechos y garantías constitucionales. En esencia, tenemos que partir del artículo 14 bis, 17, 75, inciso 22, 23 de la Constitución Nacional. Y en segundo término, se impone el análisis sistémico de la nueva normativa, que no puede quebrar los principios inderogables de esta disciplina. Y ahí es donde uno empieza a hacer una interpretación coherente con todo el ordenamiento jurídico. Y a la par de ello, con el derecho común. Y la especialidad no consiente tratos peyorativos. ¿Por qué? Porque su razón de ser está basada en el principio protectorio. Y acá pareciera que no se advierte que esta pretendida derogación de las tarifas abriría un amplio campo de incertidumbre y consecuentemente litigiosidad ante la posibilidad de reclamos de reparación plena. Esto no hace más que sembrar y engendrar una inseguridad jurídica total.
La cuestión es tan clara como decir que la Constitución Nacional no ha sido derogada. Entonces aquí nos planteamos la inconstitucionalidad y la inconvencionalidad de esta norma, de esta ley. Y de la misma forma que dentro de la teoría general del contrato, no resulta jurídicamente ni modificar y o reformar en perjuicio del contenido obligacional del contrato de trabajo vigente o extinguido, el mismo resultado arribamos si consideramos las normas protectorias contenidas en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales de derechos humanos. Perdón mi énfasis, ¿eh? Y particularmente aquí nos paramos en tres principios: la garantía constitucional de protección, el principio de progresividad y el principio pro persona. Vamos a ver cada una de ellas. La garantía constitucional de protección, tanto la doctrina como la jurisprudencia se cita al artículo 14 bis de la Constitución Nacional casi como por mera referencia, pero en realidad, sin el detenimiento profundo de su contenido y sin hacer explícito, más allá de su mención casi sacramental, tu potencial protectorio. Y este artículo 14 bis dispone que el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador condiciones dignas y equitativas de labor. Y en este caso, la norma nos da dos verbos: gozarán y asegurarán. Y se advierte que ambos se encuentran de modo imperativo. Es decir, que la Constitución Nacional dispone imperativamente que las normas referidas al trabajo deben ser protectorias y deben de asegurar condiciones dignas y equitativas de labor, entre muchas otras, por supuesto. También se puede advertir la clara diferencia que existe entre la redacción del artículo 14 y el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Cuando el artículo 14 nos dice que todos los habitantes de la nación gozarán de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio. Está subordinando a las leyes que reglamentan su ejercicio. Y el artículo 14 bis de la Constitución Nacional dispone imperativamente que las normas laborales deben proteger y asegurar. Entonces, que una ley no proteja y no asegure, no va a cumplir con la finalidad impuesta y consecuentemente no podrá pasar el test de inconstitucionalidad. Se puede afirmar entonces que la protección debida al trabajador es un derecho absoluto, porque la Constitución Nacional no admite en su clara comprensión que pueda haber normas que no cumplan con esos extremos. Se hace evidente entonces que estamos ante la presencia de un mandato del legislador constitucional, que va dirigido a quienes tienen la función de legislar en materia laboral. Y los destinatarios de ese mandato son, en principio, el Congreso, nuestros senadores y diputados. Entonces, contiene la protección ordenada, con toda imperatividad que tienen las disposiciones constitucionales. Y el análisis comparativo de la norma es lo único que nos va a permitir determinar si una norma aumenta o a cuanto al menos no disminuye los niveles ya alcanzados. Y por el contrario, si los disminuye, es desprotectoria. Pasamos al principio de progresividad. En el inciso 23 del artículo 75 de la Constitución Nacional, tiene la finalidad de controlar la reglamentación de los derechos y garantías establecidas en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos a los que la Argentina es parte. Y su texto nos dice que
corresponde al Congreso legislar y promover medidas de acción que garanticen el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre los derechos humanos. Y una lectura aún más objetiva nos dice que toda norma que no asegure ese pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos no podrá pasar un test de constitucionalidad ni de inconvencionalidad. Porque la norma no solo debe reglamentar, sino que debe garantizar el pleno goce y ejercicio de la garantía constitucional y convencional. Y no debe de aceptarse una interpretación restrictiva. ¿Por qué? Porque estaría resultando contraria a la progresividad de los derechos. Y entonces, lo que hasta acá voy exponiendo, nos demuestra el arraigo constitucional que en nuestro derecho interno tiene que tener el principio de progresividad, principio que impide las modificaciones peyorativas de la mejor condición alcanzada. Vemos ahora el principio pro persona. Y es una regla básica del derecho de los derechos humanos, que también se aplica al derecho del trabajo por ser un capítulo del derecho humano. Y dice que cuando hay que interpretar una norma, sea una ley, un reglamento, un tratado, siempre debe hacerse de la manera que más favorezca a la persona protegida. ¿Por qué? Porque está en juego su dignidad. Y este principio viene de la idea de que el derecho debe servir al ser humano para que pueda vivir libre, sin miedo, sin miseria. Y esto no es un invento, lo dice el artículo 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, si una norma otorga derechos, por ejemplo, una norma que dice que el trabajador va a ser indemnizado por X cosa, o el descanso del trabajador. Tiene que ser interpretada de forma amplia, favoreciendo esa aplicación. En cambio, si una norma restringe o limita esos derechos, por ejemplo, dice que en ciertos casos no va a existir indemnización para el trabajador, debe interpretarse de forma estricta, lo más limitada posible, para que justamente esa excepción no se extienda más de lo necesario. Y es necesario aclararlo, porque siempre se debe de interpretar de manera de lograr ese pleno y goce del ejercicio de los derechos reconocidos. Hasta diría que podríamos estar frente a un límite discrecional, estas pautas de aplicación que no se pueden dejar de tener cuando, por ejemplo, el juez toma una decisión, ¿verdad? Sentencia. Siempre debe estarse a la norma más favorable de la persona protegida. Y entonces, todo lo que vengo exponiendo nos lleva a sostener que nuestra Constitución Nacional no tiene sino en su bloque de constitucionalidad una clara protección del derecho colectivo, sino que además reglas imperativas de obligatorio acatamiento. Y es una tarea que tiene que ser llevada por el legislador y por los operadores del derecho del trabajo. Bueno, voy a hablar sobre las derogaciones de las indemnizaciones agravadas. Particularmente sobre el artículo 43 y 45 de la ley 25.345 y la derogación de la ley 25.323. Voy a empezar con esta última, la ley 25.323, que a través de su artículo 100, el artículo 100 de la ley base, deroga esta ley. Y esta norma perseguía dos propósitos. Por un lado, en su artículo 1, proteger al trabajador despedido que se encontraba mal llamado en negro o mal registrado. Y esto lo protegía aún cuando no haya hecho el reclamo formal
que nos dice el artículo 11 de la ley 24013, que habla de la intimación fehaciente, ¿verdad? Para que se registre su relación. En su artículo 2, por el contrario, sanciona el no pago en términos de los créditos laborales. Y este artículo 100 de la ley 27742, en realidad lo que está haciendo es fomentando el empleo sin registrar y deja sin sanción al incumplimiento en tiempo y forma de las indemnizaciones laborales. Claramente está generando un estado de desprotección sobre el derecho de trabajo, como también esa desprotección para poder percibir dentro de los plazos legales las indemnizaciones tarifadas por despido. Por otro lado, la derogación de los artículos 43 y 45 de la Ley 25.345 lo derogan a través del artículo 99, que en su parte pertinente dice los artículos, serán derogados los artículos del 43 al 48 de la Ley 25.345. Y esta ley fue concebida también como un instrumento de prevención de la evasión fiscal. Vino a combatir los altos niveles de evasión previsional y del llamado trabajo en negro, que estimando en ese momento la evasión era superior al 50%. Y como herramienta al servicio de este propósito, se crearon los artículo 80, segundo párrafo, y el artículo 132 bis. El artículo 80 de la Ley del Contrato de Trabajo, segundo párrafo, establece una indemnización equivalente a 3 remuneraciones a favor del trabajador, cuando, siendo debidamente intimado el empleador, no le entregara los certificados de trabajo o las constancias documentales del ingreso de los fondos a la seguridad social. Y asimismo el artículo 132 bis contempla una sanción, combinatoria, mensual, a favor de esa persona que trabaja y ha sido víctima de las retenciones por parte de su empleador. Y la derogación de esas medidas de prevención a esa evasión y del fomento del trabajo digno, al registrado me refiero, por supuesto, coloca a los trabajadores en un escalón de menor tutela jurídica respecto de las posibilidades de satisfacción de los derechos de la seguridad social. Y son desde este punto de vista derogaciones claramente regresivas, sobre todo porque no son sustituidas por ninguna otra medida que tienda a alentar el cumplimiento de las cargas patronales para con los organismos de la seguridad social y sindical. Y ahora nace un interrogante. ¿Fueron derogados los artículos 80 y 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo? Y para poder responder, tenemos que evaluar los artículos. ¿Qué decía el artículo 43 de la Ley 25.345? Y literalmente dice: agréguese como artículo 132 bis de la Ley 20.744 el siguiente, 2 puntos, y empieza el artículo, ¿verdad? Por su parte, el artículo 45, la misma ley, disponía, literalmente: agréguese como último párrafo del artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo el que sigue. Y comienza a decir toda la segunda parte del artículo 80. Como se advierte, las normas agotaron su finalidad en su misma creación, agotaron su objeto con la puesta en vigencia de los artículos agregados, pasaron a integrar
el derecho positivo laboral vigente, a partir de la vigencia de la Ley 25.345, como nuevas normas. Entonces, esto se puede comprobar en cualquier texto legal oficial, por supuesto, que pasaron a integrar a la ley de contrato de trabajo, constituyéndose derecho positivo del país. Y tanto el artículo 132 bis como el segundo párrafo del artículo 80 de la ley de contrato de trabajo, con su nuevo texto, que se independiza de la norma que lo sanciona, o sea, de la norma que lo crea, pasaron a formar parte integrante, vigente, de la ley de contrato de trabajo, insisto. Y de esta manera, la derogación de los artículos señalados en nada modifica la situación, porque es una norma que se agotó en su objeto. Y el derecho laboral se amplió con la creación de nuevas normas. Y en consecuencia, constituyendo los artículos 80 y 132 bis, derecho positivo vigente, para modificarlos o derogarlos, el legislador debió directamente derogar dichos artículos. Y no habiéndose procedido de dicha manera, estos artículos siguen vigentes y por lo tanto deben aplicarse. No puedo sino hablar a partir de este momento de lo que son los derechos humanos y el derecho del trabajo, cosa que la ley Bases lamentablemente no tuvo parámetros para con ellos. En materia del derecho del trabajo, no se discuten meramente derechos económicos, sino que son derechos humanos esenciales. Y la dignidad de la persona que trabaja, quien es el sujeto más débil de una relación jerárquica con el empleador. Sabemos que el trabajador brinda su fuerza de trabajo y su tiempo, pero no posee medios ni condiciones, queda sometido a la voluntad de la patronal que pretende aplicar determinadas cuestiones cuando está en juego para el trabajador, en el 90% de los casos, la subsistencia de su familia. Entonces, es sometido a la voluntad de este empleador. Acá se trata de la dignidad humana, como dije, frente a los meros planteos económicos. Y es por ello que poseen importancia los principios constitucionales, como el principio protectorio, el de progresividad, el de pro persona, el de justicia social, el de igualdad, el de no discriminación, entre tantos, que marcan el norte que tiene que tener nuestra área de estudio y nuestro ejercicio profesional. Estos principios indican que se debe lograr en la mayor medida posible la realización de los derechos humanos de las personas que trabajan, no menoscabando su vigencia ni su alcance. Estos derechos humanos de los que estamos hablando, conforme el texto de los instrumentos que lo contienen y las directivas de sus intérpretes naturales, deben ampliarse progresivamente, acrecentando su protección. De esta manera, el artículo 14 bis de la Constitución Nacional se integra, se amplía con los derechos de tratados humanos. Perdón. Y entonces vemos que desregular es desproteger al trabajador y sostener la intención de desplazar el derecho del trabajo con su normativa específica y protectoria por el derecho civil y comercial, que es un derecho general. Es un retroceso a los tiempos en que el derecho del trabajo prácticamente no existía. La ley 27.742 pretende excluir la protección de la persona más vulnerable en una relación contractual, que nuestra especialidad es el trabajador. No cabe duda que esta ley, conocida como Ley Bases, es inconstitucional e inconvencional, porque son claras y burdas
las distintas vías por las que busca debilitar o dejar sin efecto la protección legal vigente. En dicho sentido, atenta contra los valores democráticos que manda consolidar nuestra Carta Magna, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el artículo 26 del Pacto de San José de Costa Rica, el artículo 1 del Protocolo de San Salvador y el Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, el artículo 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Junto con el artículo 75, inciso 22 y 23, fijan las directivas para que nuestra democracia pueda legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución y por los tratados internacionales de derechos humanos vigentes. Esta norma, en análisis, retrocede décadas de derechos ganados y concede gratuitamente conquistas protectorias logradas en pos de un enriquecimiento sin causa. Se afecta gratuitamente el derecho de irrenunciabilidad y de las reglas de la norma más favorable, la condición más beneficiosa, sin que se repute ningún beneficio real a los sujetos que se debe de proteger. Y para ir concluyendo, tengo que decir que estamos ante una pretendida transformación estructural que intenta desarmar el andamiaje protectorio del derecho del trabajo. Ante esto, es nuestra condición de abogados laboralistas. Nuestra respuesta debe ser jurídica, política y estratégica. Debemos seguir reclamando el artículo 80 y el 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. Debemos sostener que el derecho de trabajo está subordinado a principios constitucionales que impiden la regresión. Debemos de exigir que todo juez laboral, al momento de resolver, aplique el bloque de constitucionalidad y convencionalidad, y no normas que lo contradicen. Como operadores del derecho, no podemos ser meros espectadores de esta regresión. Estamos llamados a ser custodios activos de esta tutela efectiva. En cada expediente, en cada audiencia, en cada escrito, debe respirarse este principio protectorio, porque el derecho de trabajo no se defiende con discursos, se defiende con práctica jurídica coherente. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Adhiero a las palabras de la doctora de agradecimiento. Gracias por esta oportunidad. Y la verdad es que yo la escuchaba, me vino a la cabeza un supuesto tal estudio que estuve leyendo los otros días, que es el supuesto de reviviscencia normativa. Aclarar que los doctrinarios que estudian este supuesto no se dedican a lo que es el derecho social, pero lo que habla en sí, o de lo que trata, es cuando una norma inconstitucional deroga otra norma, a su vez había derogado otra. A ver, con el control de constitucionalidad que nosotros tenemos en la Argentina, que es el control difuso, cualquier declaración de inconstitucionalidad opera entre partes. Esto obviamente lo sabemos. Como por ejemplo, el caso Milone, donde se había reconocido que el pago en forma de renta implicaba un retroceso respecto del régimen jurídico anterior. Entonces se dispuso que la indemnización había que abonarla en un solo pago, conforme lo normaba la ley anterior, la 9.688. En otro de los casos muy conocidos por todos nosotros es en el caso Aquino,
donde se invalidó la prohibición de perseguir una reparación plena con arreglo al derecho común, como había regido de antiguo conforme a la ley 9688 también. En el caso Medina, donde la nueva ley inconstitucional excluía a los padres como beneficiarios en caso de los hijos. Obviamente, claro, constitucional porque violaba el principio de progresividad y se volvió, sí, se falló con lo que remitía de la 1877, donde sí estaban comprendidos los progenitores. Otro caso que también se puso en práctica este supuesto fue en el caso Arte, donde al margen de reconocer la actitud para presentar los institutos a una personería jurídica, se decidió que el pago de sueldos que disponía una norma provincial era inconstitucional por el principio de actividad. Esto que quizás podemos analizar, pero para no demorar tanto, lo traigo porque en realidad nos puede servir como remedio también, ¿no? Este supuesto, hoy con el intento, digamos, de aplicación de esta norma que es inconstitucional y que deroga normas que nos dan derechos, bueno, nada, nos costó conseguir y no hay que perder. Ahora voy a continuar con el tema que a mí me toca, que es el derecho de daños, un tema muy complicado también, espero estar a la altura. Aclaro que es un tema que todavía se encuentra en discusión, que todavía no hay una estrategia que podamos emplear todos, pero bueno, creo que, y que no se reconozca esta inconstitucionalidad e inconvencional, no resultaría en la irresponsabilidad de las patronales pretenden. El análisis, al dejar sin efecto la reparación tarifada de los actos dañosos, podría abrir la puerta a la reparación integral de los mismos. Los derechos personales y patrimoniales de los trabajadores, por el Código Civil y Comercial de la Nación, o por la Ley 23.592. El Código Civil y Comercial de la Nación, artículos 1737, 1738, 1740, 1741 y siguientes. Constitución Nacional, todos sabemos, artículos 14 bis, 75, inciso 22 y 19. Y la ley 23.592 es la ley antidiscriminación. Para entrar en el tema, leo rápido los artículos para que podamos entender cuál fue mi análisis al respecto. Artículo 1737 del Código Civil y Comercial nos da el concepto de daño, lo conocemos todos, pero no está de más. Hay daño cuando se lesiona un derecho o un interés no reprobado por el ordenamiento jurídico, que tenga por objeto la persona, el patrimonio o un derecho de incidencia colectiva. El 1738 nos dice que la indemnización comprende la pérdida o disminución del patrimonio de la víctima, el lucro cesante en el beneficio económico esperado de acuerdo a la probabilidad objetiva de su obtención y la pérdida de chances. Incluye especialmente las consecuencias de la violación de los derechos personalísimos de la víctima, de su integridad personal, su salud psicofísica, sus afecciones espirituales legítimas y las que resultan de la interferencia en su proyecto de vida. El artículo 1739 nos da la procedencia para que la indemnización se pueda dar, digamos, ¿no? Y dice que debe existir un perjuicio directo o indirecto, actual o futuro,
cierto y subsistente. La pérdida de chance es indemnizable en la medida en que su contingencia sea razonable y guarde una adecuada relación de causalidad con el hecho generador. El 1740 nos trae el concepto de reparación plena, que dice que la reparación del daño debe ser plena y consiste en la restitución de la situación del damnificado al estado anterior al hecho dañoso, sea por el pago en dinero o en especie. La víctima puede optar por el reintegro específico, excepto que sea parcial o totalmente imposible, excesivamente oneroso o abusivo, y en cuyo caso se debe fijar en dinero. En el caso de daños derivados de la lesión del honor, la intimidad o la identidad personal, el juez puede, a pedido de parte, ordenar la publicación de la sentencia o de sus partes pertinentes a costa del responsable. Y el 1141 es la indemnización de las consecuencias no patrimoniales. El daño moral, ¿sí? Está legitimado para reclamar la indemnización de las consecuencias no patrimoniales el damnificado directo. Si del hecho resulta su muerte o sufre una gran discapacidad, también tienen legitimación a título personal, según las circunstancias, los ascendientes, los descendientes, el cónyuge y quienes convivan con aquel recibiendo trato familiar ostensible. La acción solo se transmite a los sucesores universales del legitimado si es interpuesta por éste. El monto de la indemnización debe fijarse ponderando las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que pueden procurar las sumas reconocidas. Hasta acá, Código Civil y Comercial. Ahora bien, mencioné la ley 23.592, que es la ley antidiscriminación, y esta ley busca combatir la discriminación en Argentina, ¿no? Prohíbe la discriminación basada en raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política, gremial, sexo, posición económica, condición social o caracteres físicos, y establece que quienes la cometen deben ser obligados a cesar en su acción y a reparar el daño. Esta ley contiene la definición más amplia que contiene el derecho. Voy a empezar a analizar el daño desde la ley 23.592. Nosotros sabemos que quien se encuentra en una relación laboral no registrada o deficientemente registrada, sufre un daño que no sufrió quien correctamente fue registrado. Existe una arbitraria diferenciación entre personas en igualdad de condiciones. Una irrazonable discriminación que genera un daño. Tal y como indican algunos colegas, no es lo mismo tener una obra social, aportes jubilatorios, un recibo de sueldo para acreditar la relación laboral, tener representación sindical, que no tener nada de lo anterior. Los actos discriminatorios siguen siendo vedados y nulos, atento a la vigencia de la ley, además de los convenios de la OIT y resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La reparación en estos casos debe dejar sin efecto el acto discriminatorio, reparando el daño moral y material ocasionados. Todo esto conforme al artículo 1 de la Ley 23.592. Es siempre de la víctima y no del empleador, ni tampoco del legislador, quien opta por la forma de reparación. Acá también podemos incluir al artículo 7 del Protocolo de San Salvador, que nos habla de la estabilidad de los trabajadores en sus empleos. La Ley 27.742 ha derogado la tarifación que regía para los casos de omisión o irregularidad registral de la relación laboral, y ante la falta de pago en términos de ciertas indemnizaciones. Ello implica una ausencia de tarifa por parte del legislador que llevaría la cuestión al terreno de la reparación plena del derecho común.
sin perjuicio de la objeción que podría ensayarse sobre la derogación de la misma, por violar el principio de progresividad que impone la Constitución. Bueno, aspecto este último, en cuyo estudio se encuentra con acierto ocupada la doctrina y se conecta además con un tema sensible como la eventual reviviscencia de la normativa derogada, como lo mencioné recién. Lo concreto aquí es que a partir de la decisión legislativa de quitar el tema del plano tarifario, opera la manda constitucional que permite una indemnización integral dentro de los límites de la causalidad y se abrirían múltiples reclamos posibles. Como lo comentó Marcela, la normativa derogada fueron a través de los artículos 99 y 100 de la 27742 y los efectos de esta derogación es que la ausencia de una disposición legislativa o de una cláusula de la Convención, hace que el juez recupere su poder de valoración y cuantificación. Es sabido que los daños injustamente sufridos, cuando no median tarifas ni topes, dan lugar a la reparación plena. Casi innecesario es recordar que la Corte Suprema ha reconocido el sustento constitucional del derecho a la reparación que extrajo del artículo 19 de la Constitución Nacional y que también se ha considerado inferido de los artículos 14 y 17 de la Constitución, derivado del fin de afianzar la justicia social, contenido en el artículo 75, inciso 19, y en el preámbulo de nuestra Carta Magna. Por ende, los efectos de la derogación efectuada por la ley son sumamente claros. Importan la salida del corset tarifario para situar la cuestión en el terreno de la plenitud reparatoria. Este tema precisa una serie de puntualizaciones según el origen del daño, porque tenemos daños derivados de la irregularidad registral y daños derivados de la falta de pago oportuno de los créditos laborales. En lo atinente a la irregularidad registral, bajo la esfera de las leyes 24013 y 25323, se contemplaban indemnizaciones tarifadas para cuando se daban distintos supuestos, como la completa clandestinidad de la relación, la falsedad en la fecha de ingreso, la ausente o deficiente registración. La doctrina más importante ha sido conteste en afirmar que las normas tasaban indemnizaciones y no multas. Se trata de verdaderas indemnizaciones tarifadas para compensar todos los daños y perjuicios que los incumplimientos pudieran haber causado al trabajador, aun cuando ninguno se hubiera producido, pero cancelando al mismo tiempo el derecho de aquel a reclamar una reparación con fundamento en las normas del Código Civil y Comercial por el mayor daño que hubiera sufrido. Por su parte, oportunamente dijo Capón Filas que los tipos de clandestinidad descritos en la Ley Nacional de Empleo no son penales, ya que la suma a percibir por el trabajador afectado no es una multa, sino una indemnización por la antijuricidad de la conducta del empleador. La cuestión no ofrece dudas desde que en las propias normas derogadas se calificara a la tarifa como indemnización o agravamiento indemnizatorio. Es decir, que tanto las palabras de la ley como su finalidad imponen interpretar, conforme el artículo 2 de nuestro Código Civil y Comercial, que se trataba de reparación tarifada de daños. Pero más allá de la literalidad de los preceptos, es obvio que la omisión de registro o su inexactitud, puede causar perjuicios patrimoniales e inmateriales al dependiente.
Desaparecida la tarifa, debe analizarse el tema desde el derecho de daños laborales. Como primer punto, tenemos la apertura frente a las limitaciones de la legislación derogada. Es decir, sabemos que para la procedencia de las indemnizaciones de los artículos 8, 9 y 10 de la 24013, se requería que, durante la vigencia de la relación laboral, el trabajador cursara una intimación fehaciente al empleador y que en un plazo perentorio diera aviso a la AFIP, hoy ARCA. En cuanto al artículo 1 de la Ley 25.323, se ceñía a otorgar una reparación atada únicamente al artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. Ello acarreaba las siguientes consecuencias. En el marco de la Ley Nacional del Empleo, el trabajador debía intimar hallándose vigente el vínculo, lo que importaba una severa limitación desde el plano de la realidad. La reparación de la Ley 25.323 solo se aplicaba a los casos que no se podía intimar. En rigor, los daños derivados de la ausencia de registro, para el caso en que no se declare la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de la norma, resulta que no sería necesario las intimaciones previas ni efectuadas durante la vigencia de la relación. Como así tampoco se atan a la indemnización por despido injustificado, ni quedan ancladas a los casos donde se aplica la ley de contrato de trabajo. La omisión o falencia registral es un incumplimiento patronal que genera responsabilidad contractual, que podría acarrear daños al trabajador y a su familia, tanto en el plano material como extrapatrimonial, que podrían ser reclamados procurando la reparación plena. La acción no requiere intimación ni se restringe por el régimen laboral aplicable cuando no exista norma específica. El correcto registro de la relación laboral es una de las obligaciones básicas de todo empleador. Su omisión constituye un incumplimiento contractual laboral. Por ende, la ausencia de registración del trabajador importa la responsabilidad del empleador. Es sabido que la responsabilidad obligacional resulta del incumplimiento de una obligación preexistente que tiene por acreedor al damnificado y por deudor al responsable. Para que haya responsabilidad civil, es necesario acreditar el daño concreto y la relación adecuada de causalidad por el incumplimiento. Para el caso de que exista incumplimiento del empleador, se debe identificar y probar cuáles son los daños que guardan relación causal con el incumplimiento. Se han señalado, entre otros, los siguientes perjuicios. Esto es a modo de ejemplo y hay que analizar obviamente cada caso en concreto, no todos son iguales, pero bueno, lo que más común y circuló y se llegó al análisis fueron estos. La imposibilidad de acceder en el futuro a un beneficio previsional, su privación en caso de invalidez, la ausencia de obra social para el trabajador y su familia, la carencia de protección de una RT, la falta de acceso al crédito bancario, la restricción a los derechos individuales de la libertad sindical, la pérdida de los beneficios y servicios sociales provistos por los sindicatos, mutualidades, préstamos, turismos, la inseguridad de sus ingresos y la amenaza siempre latente y por ende el miedo a perder el empleo. También se han señalado, entre otros, además de los citados, la privación o disminución del seguro de desempleo, de asignaciones familiares y cualquier otro beneficio que el trabajador hubiera dejado de percibir por la violación del empleador en torno al correcto registro de la relación y que le permitiera al dependiente el goce íntegro y oportuno de sus derechos.
Estos, los que acabo de mencionar, son daños materiales y los extrapatrimoniales se conectan, como bien dijimos al principio, con el daño moral, que tiene que ser continuado y evidente. Y obviamente tiene que provocar el incumplimiento de la relación laboral. Incide incluso porque apareja también perjuicio extrapatrimonial la imposibilidad de percibir rubros salariales previstos por la ley o fijados por el convenio que el empleador no abonara y que el dependiente se encontrara imposibilitado en los hechos de reclamar por su condición. Es necesario meritar el daño extrapatrimonial. Importa el hecho de que el dependiente no registrado es una persona constantemente amenazada por el miedo y la necesidad. Miedo que se potencia con la edad y la existencia de una familia a cargo. Todos esos son efectos inmediatos que se traducen en la situación cotidiana real del trabajador mal registrado y especialmente del no registrado. Afectan además su proyecto de vida con las repercusiones que ello tiene en la faz patrimonial y moral. El daño, como he dicho, se profundiza en el caso del dependiente, cuya relación se encuentra en la completa clandestinidad, pero no deja de existir en el supuesto de registración irregular. Cabe a su vez meritar edad, cargas de familia y otras circunstancias personales que pueden extender este perjuicio. No es objeto del presente taller o charla profundizar sobre conceptos conocidos que hacen a los tipos de daños posibles, ¿sí? Y con esto me refiero a los artículos 1737 al 1741 del Código Civil y Comercial de la Nación y su acreditación. Basta decir que al alegar se debe probar y que queda a cargo del damnificado. Con todo lo dicho, queda claro que en caso de incumplimiento contractual, se deberán invocar y acreditar la existencia de los 4 elementos de la responsabilidad civil. Se debe probar el hecho dañoso, el daño, la relación de causalidad adecuada y el factor de atribución. Ahora vamos a ver los daños por el despido derivado de la intimación a registrar. En el artículo 15 de la Ley 24013 se reconocía una indemnización cuando el empleador despedía sin justa causa al trabajador dentro de los 2 años de que este último le hubiera intimado con razón a registrar debidamente la relación. La misma reparación correspondía frente al despido indirecto, salvo que la causa invocada no tuviera vinculación con ello. La norma concedía una indemnización por el despido derivado de la situación de empleo clandestino o con una registración irregular, consagrando un periodo bianual donde jugaba una presunción. Al momento de analizar el origen, carácter y función de las leyes 24013 y 25323, he dicho que la omisión de registro es una causa de discriminación. La discriminación en el empleo consiste en dar a un trabajador un trato diferenciado y menos favorable al que determinan las normas, y que el catálogo de la Ley 23.592 es meramente enunciativo, existiendo consenso en relación a tal carácter al priorizar en las normas modernas una definición amplia y omnicomprensiva, aun cuando luego se consignen listados. Podrían incluso existir hipótesis que quedasen comprendidas en la mayoría de las conductas descritas en la norma. Entonces, la discriminación se manifiesta aquí a partir de una omisión que tiene el objetivo o el efecto de impedir, obstruir, anular, limitar o de algún modo menoscabar arbitrariamente, con relación a un trabajador, el reconocimiento pleno, goce o ejercicio sobre las bases igualitarias
de los derechos otorgados o que en virtud de las normas legales, convencionales o contractuales deban otorgarse a otro trabajador en una situación similar. Es evidente que el despido relacionado con un acto discriminatorio motivado en el requerimiento del cese de una conducta de tal naturaleza no puede ser tolerado por el ordenamiento jurídico. El daño provocado por el despido, así discriminatorio, no queda subsumido en la tarifa correspondiente a la mera ruptura contractual. Porque allí, estamos hablando del 245, ¿sí? Porque allí el daño es diverso, tal como lo reconociera el legislador al establecer una reparación independiente y diferenciada. Derogada esa tarifa de la especialidad, juegan las normas comunes. El fundamento de la acción es múltiple. Si el comportamiento deriva de actos discriminatorios, el damnificado tiene derecho a la reparación del daño moral y material ocasionado. Dijimos artículo 1 de la 23.592. Por otro lado, es sabido que los despidos en represalia han sido abordados por la jurisprudencia como casos de discriminación. También resulta evidente que se trata de una conducta del empleador que excede la llamada a resarcir por vía de la indemnización por despido. La represalia constituye un ilícito adicional que no queda contenido por la tarifa. Se aplica al respecto toda la doctrina y jurisprudencia que admite que el resarcimiento del daño moral se debe dar cuando el despido se funda en razones especialmente injuriosas. Existe en tales casos una conducta adicional que implica daños civilmente resarcibles. La propia ley 27742, en su artículo 95, otorga un agravamiento para el despido motivado en un acto discriminatorio. Obviamente que la ley es inconstitucional, para este caso también es inconstitucional, pero lo traigo porque también habla y menciona el agravamiento. Y es inconstitucional también precisamente este artículo porque se refiere, o sea, para nosotros nada tiene que ver, ¿no? La antigüedad que tiene un empleador o lo que cobra. Y este artículo limita la indemnización a la antigüedad o al sueldo. O sea, para la ley sería menos grave discriminar a un trabajador con poca antigüedad y bajo salario. El acto fundado en el comportamiento discriminatorio es nulo. No puede surtir efectos y es violatorio de los derechos fundamentales obligar al agraviado a aceptar la consecuencia instintiva del despido motivado en ello. El derecho al trabajo no puede apartarse en perjuicio del sujeto tutelado por la especialidad de la norma general, de la 23.592, que avala el reclamo de todos los daños y consagra la posibilidad de dejar sin efecto el acto. Por ello, ante el despido concatenado con la intimación a registrar la relación laboral, de acuerdo a la realidad, el damnificado podrá reclamar los daños y perjuicios. El daño moral se presumirá de la misma acción antijurídica. Lo expuesto no quita la posibilidad de efectuar los planteos pertinentes para requerir la protección del empleo e impedir la ruptura del contrato con base en esta motivación discriminatoria, o procurar la reinstalación como postulara prestigiosa doctrina. Ahora vamos a hablar de los daños derivados de la falta de pago oportuno de los créditos laborales. Cuando se sanciona la ley 27742, se deroga la indemnización, ya lo dijimos varias veces, pero lo repetimos, del artículo 2, 25.323, que esta fijaba una indemnización que operaba en relación a los rubros previstos en los artículos 232, 233 y 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. Imponía además una intimación efectuada de modo fehaciente y de manera previa
al inicio de las acciones judiciales o cualquier instancia previa obligatoria. De allí que con amparo en el derecho común debe indemnizarse el daño derivado de la falta de pago de indemnizaciones. A título de ejemplo, la indemnización puede procurarse cuando el empleador se resista al cumplimiento de su obligación de abonar indemnizaciones, con posibilidad de expandirse a la falta de pago de rubros tales como aquellos originados en los artículos 212, 247, 248 de la Ley de Contrato de Trabajo. Por otro lado, la existencia de ese daño no depende de intimaciones previas. Podrá ser reclamado de modo directo. Sabemos que son indemnizables las consecuencias inmediatas y las mediatas previsibles. Desde ya que la carga de la prueba del daño incumbe a quien lo alega, aunque también es preciso memorar que la ley puede imputarlo o presumirlo, como sucede con los intereses, y que incluso es factible que surja notorio de los propios hechos. Podríamos pensar que en caso de falta de pago oportuno, podrían indemnizarse aquellas derivadas del endeudamiento del trabajador frente a la carencia de sus salarios o su indemnización legítimamente devengada y en mora. En dicha línea, será resarcible el daño material que, a modo de ejemplo, podría importar el desalojo de la vivienda o la pérdida de un rodado en caso de poseerlo y no poder mantenerlo. Ello siempre en estricta conexión causal con la falta de pago y la entidad de la deuda laboral de que se trate. Será necesario, como dijimos, alegar y probar. Otra situación que podría analizarse sería que ante la necesidad de emprender acciones judiciales o incluso administrativas previas, surge presumido el daño emergente relativo a los gastos que se imponen para la movilidad. Por ejemplo, asistir a consultas jurídicas, audiencias, y el lucro cesante por el tiempo invertido, que no podrá destinarse a actividades con valor económico, ya sean lucrativas o en el propio hogar. En ausencia de prueba concreta, los montos los deberá fijar el juez, porque la existencia de estos daños es incontrovertible. La cuestión no se ciñe a los daños materiales, pues también son resarcibles las consecuencias extrapatrimoniales. Hace al curso normal y ordinario de las cosas que la necesidad ante la insatisfacción de la deuda de naturaleza alimentaria en situación de emergencia y el injustificado incumplimiento del pago del crédito legítimamente devengado causa turbación, menoscabo o lesión a los intereses no patrimoniales del trabajador. El daño se incrementa cuando existe maliciosa negativa de la realidad que obliga a largos pleitos con resultado incierto para el dependiente que desconoce obviamente las complejidades de los juicios. Más aún ante trabajadores de escasos recursos o de avanzada edad. La necesidad de accionar le impone procurar testigos, destinar tiempo, volver sobre el pasado y padecer incerteza. La falta de pago podría atentar contra el proyecto de vida. Los salarios o la indemnización legítimamente devengados son parte de su patrimonio y el dependiente cuenta con ello para el desarrollo de su vida y la de su familia. Todo ello sin ingresar en el reclamo de daño adicional derivado de la pérdida de valor de la creencia, tema que requiere un análisis especial y aún se encuentra también en discusión. Del análisis efectuado se desprende la posibilidad del acreedor de un crédito de naturaleza laboral de reclamar los mayores daños que se generen por el incumplimiento de una deuda con origen en el vínculo dependiente. En síntesis, y en cualquiera de los casos, no es más que indemnizar el posible daño injustamente sufrido y que el trabajador no tiene el deber jurídico de tolerar.
con resguardo del derecho a la reparación que reconoce la ley, a influjo de la Constitución. Ahora bien, como venimos diciendo, la derogación de las indemnizaciones tarifadas habilita el uso de las normas del derecho común de reparación del daño material y moral y la aplicación de los principios generales del derecho. ¿Cuál sería, no, este monto que se tiene que reparar? Sabemos que estas normas que se derogaron imponían ese mecanismo de evaluación legal del daño. Muchos de los colegas hoy sostienen que lo que mencionaban esos artículos serían un piso, ¿sí? El mínimo. Obviamente pueden existir daños superiores siempre y cuando al alegarlo se los prueben. Esto a mí, la verdad es que me genera una pregunta y es la siguiente. ¿Qué juez hoy va a coincidir con la cuantificación del daño, partiendo, por ejemplo, desde ese 25% de la totalidad del monto del periodo de la no registración? Por eso, este tema aún se encuentra, a mi modo de ver, sin razones para poder admitirse que se tiene la vía de reclamación abierta de daños, ¿no? Para ser aplicada a todos los casos. Cada caso hay que estudiarlo de manera concreta y tendría que ver el tema de cuál sería la tarifa. Para ir concluyendo, la ley bases es una norma de carácter netamente desprotectorio que perjudica activamente al sujeto más débil de la relación, el trabajador hiposuficiente, en pos de beneficiar por cuestiones ideológicas al sujeto más fuerte, el empleador. Sin embargo, la norma posee una deficiente técnica jurídica y no analiza nuestro plexo normativo, resultando en su inoperatividad en la gran mayoría de los casos. Como hemos visto, no corresponde su aplicación a relaciones laborables culminadas previo a su entrada en vigor, ni a relaciones laborables en curso durante su entrada en vigencia. En los casos en que sí resulta aplicable, la norma deviene totalmente inconstitucional e inconvencional por su carácter regresivo. Aún no declarando su inconstitucionalidad, la Ley 27742, con su objetivo de desregular por demás en una especie de revanchismo político, abriría la puerta a la reparación integral de los daños que eran legalmente reconocidos por la tarifa. De esta forma, deriva en una mayor variabilidad e inseguridad jurídica, no cumpliendo con su fin de abaratar costos laborales, beneficiar a las patronales y fomentar la generación de empleo genuino y de calidad. Esto permite suponer el futuro fracaso de la norma, existiendo argumentos de hecho y de derecho para que los distinguidos magistrados de la justicia del trabajo sostengan la protección del trabajador que manda la Constitución Nacional y los tratados internacionales vigentes. Muchas gracias. Y nos estamos encontrando el próximo martes para seguir abordando la ley bases. Un saludo, buenas tardes para todos.